presente les saluda con un fuerte aplauso, diciéndole que somos una familia en el nombre del Señor. Los que están en Facebook o en Telebendición 202 de Telecasa, tomamos la cámara número 3 aquí y con Daniel le decimos: Dios les bendiga a todos allá. Mucho pueblo por las redes y por Telebendición también. El culto sale esta noche, pero sale grabado. Esta noche sale grabado el culto. Muchos hermanos preguntan, ¿por qué sale? Bueno, porque se edita. Sale en Yunavisión a las 8 de la noche y en Telebendición también, pero sale grabado porque el culto se edita, o sea, se prepara para un formato de televisión. Amén. Dios está obrando y se están salvando vidas a través de los medios y la gloria es del Señor. Aprovecho para anunciar que en este viernes próximo, a partir de las 9 de la noche, empezaremos en una vigilia radial de intercesión por la ciudad, rumbo a Bonao, Ciudad de Dios. Vamos a estar de 9 a 12 de la noche en radio, en vivo, y es muy posible que enlacemos a Latina también, ahí Dios mediante, en el nombre del Señor Jesús. Yo me tomo la autoridad y lo anuncio. Así es, dijo José Aníbal. Bueno, tenemos a Latina también, en el nombre de Jesús. Siempre lo hacemos unidos y damos gracias a Dios por la colaboración de José Aníbal, que siempre está dispuesto. Y vamos a hacerlo en conjunto para llevar la palabra a cada rincón, intercediendo por los barrios, por los parajes, por la ciudad. Todos los lugares de la ciudad serán copados por la palabra del Señor, serán cubiertos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los medios? Amados, miren, yo fui a visitar una viejita a Los Arroces, tiene 84 años, es posible que ella esté en la radio. 84 años, tiene una hija demente, una hija con problemas de demencia. Y es penoso ver ese cuadro, pero esa señora, ella vino aquí, ella vino al aniversario de Radio Bonao Bendición, ¿la recuerdan? Y ver que esa señora dice: mi iglesia es Radio Bonao Bendición. Ustedes son mis pastores. Eso nos compromete más de lo que uno se imagina, porque no solamente esa, hay muchos que no pueden ir a una iglesia y Radio Bonao Bendición es su iglesia. No solamente aquí, sino en otras naciones también. Personas que por horarios no pueden ir y se conectan a escuchar la palabra desde Bonao. No lo he completado, desde Bonao, Ciudad de Dios. Abra su Biblia, venga conmigo al libro de Romanos capítulo 12. Vamos a empezar una serie de enseñanzas que tienen que ver con el altar, lo que significa levantar un altar al Señor. Romanos 12, versículo 1, si no tiene Biblia, los hermanos de arriba les van a ayudar en la pantalla, pero si tiene, ábrala, así usted lee con propiedad la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿vuestros qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí quedamos, versículo 1. ¿Lo podemos leer otra vez? Lea conmigo, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. El miércoles en la noche empecé una instrucción basado en lo que significa levantar un altar al Señor, y tengo que darle un pequeño retorno, un pequeño retroceso para ponerlo usted en contexto, para que pueda conectar. Recuérdese que los miércoles viene mucha gente que no viene los domingos, y los domingos viene mucha gente que no viene los miércoles, entonces tengo que ponerle a los dos en contexto. ¿Estamos acá, iglesia? Esta palabra de este versículo se ha predicado mucho. Seguro que usted ha oído, incluso me estaba diciendo el pastor Carlos que él predicó de este versículo en estos días pasados. Yo realmente no sabía, pero Dios sabe, y de ese versículo hemos predicado nosotros mucho también. Pero el Señor ha querido extraer este versículo para darnos una enseñanza sencilla, pero de mucha eficacia. Diga conmigo: lo sencillo no quita lo eficaz. Amén. O sea, de que sea sencillo no quita que sea poderoso para nuestras vidas en la aplicación. El apóstol Pablo, que escribe esta carta a una iglesia en Roma, fíjese cómo Dios es tan poderoso que levantó una iglesia en Roma, cuando Roma fueron los perseguidores más
férreos del evangelio. Los emperadores fueron los enemigos más fuertes del evangelio o de los primeros cristianos. Poderoso es el Señor para levantar una iglesia en Roma. Amén. A esa iglesia Dios le manda una epístola, que es un conjunto de enseñanzas por vía del apóstol Pablo. Y Pablo, que escribe a esa iglesia, no le habla como si fueran extraños, le habla como lo que somos, como familia. Le dice que somos, ¿qué? Dice hermanos, dice, así que hermanos, vamos, dígale a alguien, tú eres mi hermano. Nosotros tendemos a decir o a salir de ligero, decimos de ligero, ese es mi hermano, como una manera a veces hasta como de muy diplomática. Sabe que en la diplomacia los diplomáticos se dan la mano derecha y tienen una ametralladora en la mano izquierda. O sea que muchas veces es completamente una hipocresía. A veces decimos así, ese es mi hermano, pero literalmente es de la boca para afuera. Nosotros no somos así, nosotros somos hermanos porque hemos sido engendrados por un mismo Padre, nacidos de un mismo vientre espiritual, comemos de una misma mesa espiritual, tenemos una misma sangre que nos lavó, un mismo bautismo que nos confirmó y tenemos una misma promesa. Cristo viene y usted y yo, si guardamos la verdad de la palabra, seremos arrebatados hacia las nubes. Somos hermanos entonces. Amén. Pero a veces los hermanos no se parecen. No sé si usted tiene ese conocimiento de que hay familias donde hay hermanos que no se parecen. ¿Usted ha visto eso en familia? Que hay hermanos que no se parecen. Pero ven acá, cuidado si fulano. No, cuidado no, es genuino. Lo que pasa es que no todos los hijos salen iguales o son iguales. Usted puede comparar sus propios hijos naturales. Usted los mira, los tres nacieron de la misma madre, del mismo padre, y tienen muchas veces personalidades diferentes, caracteres diferentes, comportamientos diferentes, pero son hermanos. ¿Por qué le hago ese énfasis? Porque la iglesia de Cristo es así. En la iglesia del Señor podemos ver diferentes manifestaciones, hasta diferentes enfoques, hasta diferentes maneras de presentar el evangelio o de vivir la gracia, pero somos hermanos. Algunos con pandero, otros con batería, pero somos hermanos. Algunos con micrófonos inalámbricos, otros con micrófonos con alambre, pero somos hermanos. Algunos en templos más pequeños, otros en templos más grandes, pero somos hermanos. Lo importante es que somos hermanos. Algunos tienen ciertos conceptos doctrinales, otros tenemos otros conceptos doctrinales, pero tenemos el mismo Señor. ¿Usted me está entendiendo? Es un nivel de madurez que nos dice que no somos uniformes. Diga conmigo, no somos uniformes. O sea, somos multiformes. Lo que me dice a mí que la iglesia es un cuerpo en toda nación, tribu y lengua que tiene un mismo Señor, una misma fe, una misma gracia, una misma promesa. Y no somos uniformes, somos multiformes. Hay chinos que alaban a Jesús, hay rusos que alaban a Jesús, hay africanos que alaban a Jesús. Y muchos dominicanos que alabamos a Jesús también. No somos uniformes, somos hermanos multiformes. Amén. ¿Por qué le digo esto? Para que tengamos un criterio sano del cuerpo. Para ser hermanos no tenemos que hacer todos lo mismo igual. Somos hermanos y no hacemos todo igual. Quiero llevarlo a un nivel de madurez. Por si usted ve una iglesia que no adora como nosotros, no la critique. Somos hermanos, aunque no adoren igual que nosotros. Si usted ve una iglesia que no viste como nosotros, no la critique. Somos hermanos. Somos multiformes. Amén. Si usted ve predicadores que no predican como nosotros, no los critique. Somos hermanos. Somos multiformes. Dígale a alguien, somos hermanos. Pero dígaselo con esa cara como de convencimiento. Somos hermanos. Amén. Y Pablo habla a la iglesia de Roma y le dice, así que hermanos os ruego. Diga conmigo, os ruego. Fíjese que el apóstol no le está dando un mandamiento, sino que le hace un ruego. Me gusta mucho esto porque una de las verdades del evangelio es que el evangelio no se impone. Las cosas espirituales no se imponen. Las cosas espirituales se revelan y las revela el Espíritu Santo. Usted no puede imponerle a nadie que ore como usted, que adore como usted, que predique como usted. Deje que el Espíritu Santo le revele. Cuando Dios le revele, Él va a empezar a hacer lo que Dios le ha revelado. Usted
Usted no le puede imponer a nadie nada. El servicio no se impone, la oración no se impone, el ayuno no se impone, los diezmos no se imponen. Todo tiene que ser revelado, porque la revelación es lo que hace que algo permanezca. Si algo se hace mecánico, se hace para complacer al hombre, no va a permanecer. Si una persona finge delante de los demás aparentar ser cristiano para que los demás crean, eso no es permanente, eso es momentáneo, eso es efímero. Pero si usted vive para Dios, por la revelación de Dios, usted no tiene que fingir nada. Si usted para respirar tiene que hacer un esfuerzo, hay algún problema. Pero si usted está bien de los pulmones, están limpias sus vías respiratorias, usted no tiene que hacer esfuerzo. Entonces en la vida espiritual es igual, nada se impone. Diga conmigo, nada se impone. Eso es una de las verdades más elementales del Evangelio. Pero vemos muchas veces como que no quieren hacer fuerza. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. Pablo por eso le habla a la iglesia y le dice, les ruego. No le está dando una orden, sino o sea, es una súplica. Pablo está diciendo, les quiero rogar a ustedes, por favor, como si fuera un favor, les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué le pide Pablo que presenten? El cuerpo como una ofrenda viva. La palabra sacrificio en el antiguo pacto es la palabra ofrenda. La palabra ofrenda es algo que sube y agrada al Señor. Por eso todo lo que nosotros queremos hacer para Dios es una ofrenda, porque queremos que Dios se agrade. Amén. Entonces Pablo dice que presente sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué dice esto de vivo? Porque en la antigüedad el sacrificio era muerto. Los sacrificios eran animales que se llevaban al altar y se le presentaban a Dios como ofrendas. Pero ahora el animal que se lleva al altar no es un animal muerto, soy yo mismo. Pero ¿a qué altar? En la antigüedad, ¿cuántos de ustedes han oído hablar del tabernáculo? Dios mandó a Moisés. Dios es extremadamente sabio, perfectamente sabio. Y Él buscó un mecanismo de tener relación cercana con su pueblo. Y le dijo a Moisés, levántame un tabernáculo en el desierto. Diga conmigo, tabernáculo. La palabra tabernáculo significa lugar de reunión. Dios mandó a Moisés que le levantara un tabernáculo para que el pueblo tuviera un lugar donde adorar, donde ir a adorar. Y en ese tabernáculo habían 3 lugares específicos, tres salas, vamos a llamarle 3 salones. Uno se llamaba el atrio, el segundo se llamaba el lugar santo y el tercero se llamaba lugar santísimo. En el atrio es como el patio exterior. En el atrio, en la entrada, había un altar que estaba posicionado. Tan pronto se entraba al tabernáculo, aquí estaba. El tabernáculo tenía en la entrada un altar que se llamaba el altar de bronce. Diga conmigo, altar de bronce. Era una mesita cuadrada, una mesa cuadrada como de 5 codos, cuadrada, con 4 cuernos en las esquinas, donde se sacrificaba el holocausto, donde se llevaba una víctima, un macho cabrío, una oveja, lo que se sacrificaba ahí. Estaba hecho de 2 materiales, de madera de acacia y de bronce. La madera representa la humanidad, la parte humana, la parte corruptible. Y el bronce representa el juicio. Si usted pregunta, ¿qué significa el altar de bronce en este tiempo? El altar de bronce en este tiempo es la cruz. En la cruz muere todo lo corruptible. En la cruz muere el viejo hombre. Por eso nadie puede ser cristiano si no toma su cruz. Voy a decir algo un poquito fuerte, y siempre lo digo con la televisión puesta y la radio. Usted puede ir a una iglesia y no ser cristiano, ¿usted sabía? Y puede leer la Reina Valera y no ser cristiano también. Y puede dar una ofrenda y no ser cristiano también. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, hay que morir al viejo hombre. ¿Aló? ¿Dónde muere el viejo hombre? En la cruz de Cristo.
¿Dónde muere el hombre adánico, el hombre carnal, el hombre lleno de maquinaciones y defectos malignos? ¿Dónde muere? En la cruz de Cristo. Entonces, la cruz lleva en sí la humanidad de Jesús y el bronce, el juicio. Por eso dice Apocalipsis 1:15, cuando Juan tuvo la visión de Jesús, dice que vio sus pies como de bronce bruñido. Lo dice Apocalipsis 1:15, dice que vio los pies del Señor como de bronce bruñido. Ese bronce bruñido dice como alguien que ha pasado por el juicio. A Jesús le cayó el juicio de Dios en la cruz del Calvario. A Jesús le cayó el juicio que tú y yo teníamos que pagar. Eso se llama el sacrificio vicario. Él pagó tu ofrenda, Él pagó tu deuda para que tú y yo hoy pudiéramos levantarle a Dios un culto racional, un culto con entendimiento. Él se entregó voluntariamente a favor de una humanidad que no tenía esperanza de salvación, y Él pagó la deuda para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él dio su vida en el rescate por ti y por mí. Él pagó la ofrenda por ti y por mí. Amén. En el atrio, el sol era la luz que alumbraba el atrio. El sol representa a Cristo. Pero después de usted estar en el atrio, pasaba al lugar santo. Diga conmigo, el lugar santo. El lugar santo es más o menos esto aquí, donde se exponía, donde se enseñaba, donde también se adoraba. Y los sacerdotes podían ministrar con cierta libertad. En el lugar santo había otro altar. El de fuera se llamaba el altar de ¿qué? Vamos a ver si usted está aquí conmigo. Altar de bronce. Pero el de adentro se llamaba el altar del incienso. Era un altar más o menos igual, casi de la misma figura, pero hecho de madera y de oro. El de bronce era acacia y bronce. El del incienso, madera y oro. ¿Por qué oro? Recuérdese que la madera representa la humanidad. El oro representa la divinidad. La divinidad. La santificación, la divinidad. Cuando ya usted entra al lugar santo, la luz que lo alumbra ahora es la luz del Espíritu. Había una segunda luz. Afuera la luz del sol, adentro la luz del candelero. ¿Cuántos recuerdan que le expliqué el candelero? Un candelero grande que estaba en el templo, dentro del lugar santo. Con este se usaba para alumbrar a los sacerdotes. En este pacto todos somos. Entonces, ya Cristo presente, ya la sangre de Cristo derramada, todos somos sacerdotes. Dentro de la iglesia, los que pasamos por el atrio y entramos al lugar santo, ahora nos alumbra ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es el que santifica la iglesia. Cristo salva, el Espíritu santifica. ¿Conoce esa verdad? Cristo salva, el Espíritu es quien va santificándote. Y lo va haciendo por la revelación. Por eso la santificación es un proceso. El altar del incienso era un altar especial solamente para derramar o quemar especias aromáticas delante del Señor. Para quemar un tipo de incienso, dicho sea de paso, pero combinado con especias que olían muy, muy, muy gratos delante del Señor. Al sacerdote se le daba un incensario donde quemaba la ofrenda, quemaba el sacrificio. En la antigüedad, en este pacto, a todos los creyentes se le ha dado un incensario. O sea que usted tiene un incensario. Lo único que no es físico, es espiritual. Ahora el incienso que tú y yo quemamos se llama oración delante del Señor. Sacrificios de labios que alaban su nombre. La Biblia dice que el incienso son las oraciones de los santos. En el Salmo 142 dice la Biblia que suba delante de ti mi oración como el incienso de la tarde. 2 veces al día el sacerdote quemaba incienso, por la mañana y por la tarde. Daniel lo hacía 3 veces. ¿Cuántas veces lo hacía Daniel? 3. Claro, no lo hacía en el tabernáculo. Lo que Daniel hacía era que tenía un tiempo de altar 3 veces al día. Como cada comida. Bueno, algunos comen más de 3. Algunos dijeron amén, 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 amén. Pero así mismo, como usted come más de 3 veces al día, ¿podríamos orar más de 3 veces al día? Gloria a Dios por lo que dijeron amén.
Entonces, fíjense, en el segundo lugar había la luz del candelero, pero detrás del lugar santo, detrás del altar del incienso, había un velo que era como una cortina grande que dividía el lugar santo del lugar. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde está, es una representación de Cristo también. Dentro del arca habían 3 ingredientes. Vamos a ver los discipulados si están aprovechando. Estaba dentro del arca el maná escondido, la vara de Aarón y la tabla de los mandamientos. Los 3 son tipología de Cristo también. Pero a ese lugar solamente entraba ¿quién? El sumo sacerdote una vez al año. Y tenía que entrar amarrado por la cadera, aquí por la cintura, amarrado, con una campanita, y entrar rociando sangre de machos cabríos en el propiciatorio. Porque si el sumo sacerdote entraba en pecado o andaba en pecado, moría delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo la gente se daba cuenta de que moría? Pues las campanas no sonaban. Cuando las campanas no sonaban, se murió el hombre. Entonces, como lo entraban amarrado, venía uno y lo tenían que alar entonces. Y había que esperar otro año para ofrecer el sacrificio. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba a abajo para que todo aquel que en Él crea entre directamente al lugar santísimo. No una vez al año. Cuantas veces usted quiera, usted puede entrar directamente al lugar santísimo. Aleluya. Usted puede entrar por la sangre de Cristo. Ya no con sangre de machos cabríos, ahora con la sangre del Cordero Santo de Dios. Puede entrar y presentarle a Dios su sacrificio de adoración y de alabanza. ¿Sabe usted una cosa? Nosotros tenemos que empezar a mirar que el lugar donde debemos y queremos y necesitamos estar no es solamente en el atrio. El atrio es bueno porque es evangelismo. El lugar santo es bueno porque es enseñanza. Pero el lugar donde queremos llegar es al lugar santísimo, donde hay adoración madura. Adoración madura. ¿Qué significa adoración madura? Adoración madura significa que yo no estoy pidiéndole nada a Dios ya. Cuando usted entra al lugar santísimo, ya usted no está pidiendo. Usted lo que está derramando su corazón delante de Él. Usted lo que está perfumando su trono. Usted no puede decir otra cosa sino santo, 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 santo. Usted no puede dejar de reconocer que Él es Dios, el Todopoderoso, el alto y sublime, el que habita la eternidad. Esa es la adoración madura. Cuando usted entra al Santísimo, ya ahí no hay Señor sáname, ya ahí no hay Señor libértame, ya ahí no hay Señor bendíceme, porque ya usted entró en otro nivel. ¿Cuántos quisieran entrar en ese nivel? Ese nivel es el nivel que debemos procurar todos los creyentes. El atrio es bueno. Diga conmigo, el atrio es bueno. El lugar santo es muy bueno, pero el lugar santísimo es excelentemente bueno. Amén. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Bueno, tiene que ver contigo que si tú entiendes lo que representa el altar de bronce y el altar del incienso, ahora en este pacto el altar no es físico. Ahora en este pacto el altar es espiritual. Pero el altar puede ser también considerado un lugar donde tú, o un tiempo donde tú prepares tu corazón para adorar al Señor. ¿Aló? Todos los creyentes tenemos que tener un tiempo de altar. Un tiempo para estar con Dios. Un tiempo para Dios. Hay 5 tipos de altar en este tiempo. 5. 1. Altar personal. Nadie mejor que tú para cuidar tu altar. Aló. Yo puedo orar por ti, pero la mejor oración es la que tú mismo haces por ti. Tú puedes poner la iglesia entera a orar por ti. Y pasa mucho que la gente pide oración, pero ellos no oran. No sé, no mire a nadie, pero eso pasa mucho. Ora por mí, pero ellos no oran, amado. Es necesario que usted ore también, su altar personal. Segundo, altar familiar. Después que usted tiene un altar personal, un altar familiar, comparta la oración con su familia o la palabra con su familia. Esto es mandamiento sacerdotal. Deuteronomio capítulo 6. El sacerdote de la casa, el hombre, debe tomar la autoridad. Y si el hombre no la toma, que la tome la mujer entonces. Porque en este pacto no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre. En este pacto todos somos sacerdotes. ¿Entendió? Muchas veces el hombre se rezaga.
Y por falta de sacerdocio en el hombre, muchas cosas están pasando en los matrimonios y en los hogares. No mire a nadie. Lamentablemente, por falta de hombres que tomen su lugar para ser sacerdotes en la casa. No proveedores, no el que habla duro, no el que da las órdenes, sino el que dice: vamos juntos a adorar al Señor. Vamos juntos a orar al Señor. Vamos juntos a darle gracia al Señor. Vamos, si tiene un hombre cerca, dele abajo de la costilla y dígale: te están hablando a ti. Pero si la mujer viene delante de Dios y le dice: Dios, este hombre no reacciona, ¿qué hago? Hágalo usted, hermana. Hágalo usted. Toma usted la autoridad y convoque a su marido también. Dígale: mi amor, ven, vamos a orar juntos en el nombre del Señor. ¿Dónde están las mujeres? Entonces, el segundo altar es altar familiar. El tercer altar es altar congregacional. Este es un altar congregacional. La iglesia se reúne para adorar. Pero cuando la iglesia tiene altar personal y altar familiar, el altar congregacional es una delicia. Cuando no hay altar personal y no hay altar familiar, cuando la iglesia viene para el ministerio de la alabanza, es durísimo cantar, es durísimo adorar, porque la gente no sabe ni cantar ni adorar. Pero si usted adora personal, si adora familiar, cuando llega a la iglesia se hace más fácil. ¿Alguien conecta conmigo? Cuarto, van tres, repito: personal, familiar, congregacional. Cuarto, diga: altar de ciudad. Eso es ¿por qué estoy dando esta enseñanza? Por eso. Porque nosotros llegaremos el 18 de julio al Parque Duarte. No importa cuántos seamos, lo que importa es quiénes estemos ahí. No se trata de un número de personas, no es una campaña, no es un congreso, no es un concierto, es un altar. ¿Qué significa esto? Que yo voy delante de Dios en mi ciudad, a cielos abiertos, a presentarle mi ofrenda por mi ciudad, para que Dios se apiade de mi ciudad y para que Dios tenga misericordia de mi ciudad y reciba mi ofrenda en el nombre de Jesús. Pero en ese altar de ciudad se van a juntar 4 altares: el personal, el familiar, el congregacional y el de ciudad. Se van a juntar 4. El 4 representa plenitud. Los 4 puntos cardinales se van a juntar ahí: el norte, el sur, el este y el oeste, en el Parque Duarte el 18 de julio a las 7 de la noche. Yo no puedo ir al parque a decir: para abonar Ciudad de Dios. ¿Y qué es eso? Una cuestión que hace la iglesia. Y no. Todos nosotros, los que están en radio y televisión, sabrán a qué vamos al parque el 18 de julio. ¿Por qué vamos? Yo voy a enseñarte en estos cultos por qué vamos, a qué vamos. Vas a aprender por qué la importancia de un altar. Amados, donde no hay altar para el Señor, no hay vida de Dios. Si usted ha oído un canto que dice: en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. ¿Lo ha oído, verdad que sí? Ese altar es tu propio corazón. Si no hay un altar para Dios, no habrá presencia de Dios, no habrá manifestación de Dios. ¿Sabe por qué muchas personas reciben el fuego en un culto y no permanece? Porque no tienen altar. Si tuvieran altar, cuando el fuego los visita, cuando la gloria de Dios desciende, permanece y da fruto y se multiplica y crece. Pero donde hay altar, donde no hay altar, llegó el fuego y se apagó el fuego. Yo quisiera que el fuego permanezca. ¿Está listo para estudiar conmigo la palabra? Venga conmigo, le voy a enseñar por qué. Fíjese, en la antigüedad, Abraham, Moisés, Noé, Jacob, David, Josué, Elías levantaron altar al Señor. Todos ellos levantaban altar. El primero en la Biblia en levantar un altar fue Noé. Venga conmigo a la Biblia. Génesis capítulo 8, del 18 al 21. Génesis capítulo 8, del 18 al 21. El primero en la Biblia en levantar un altar al Señor fue Noé.
Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Cuán grande es tu Dios, cuán grande tu fe lo vea. La dimensión de Dios va a ser medible conforme a tu medida de fe. Tú vas a ver a un Dios grande si tu fe es grande. Aunque Él no se limita porque tu fe sea pequeña, Él sigue siendo grande. Pero tú no lo verás grande si tu fe no crece. ¿Aló? Fe es una convicción, fe es una sustancia sobrenatural. Fe no es razón, fe es convicción. Fe no es razón, fe es convicción. Y puede ser que mi razón esté un poquito chocada, porque la convicción está por encima de mi razón. Yo no sé cómo será, pero será. Yo no sé cuándo será, pero será. Yo no sé por qué será, pero será. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Isaac ofreció un altar por la promesa. Nosotros debiéramos vivir haciendo un altar todos los días. ¿Crees la promesa de salvación para tu casa? ¿Cuántos creen que Dios va a salvar su familia? ¿Cuántos creen que Dios va a prosperar sus negocios? ¿Cuántos creen que Dios va a prosperar sus ministerios? Debiéramos estar de rodillas todo el tiempo. Un altar. ¿Y por qué tú estás haciendo altar hoy, a esta hora? Porque le estoy creyendo una promesa al Señor. El Señor me mostró, el Señor me dijo: serás salvo tú y tu casa. Y ya yo estoy mirando la silla donde se va a sentar mi familia. Suena algo tonto en el momento, puede ser. Pero amados, cuando razonamos mucho las cosas de Dios, no podemos ver, no podemos entender ni podemos ver lo que Dios quiere hacer. Porque no es entendible la razón humana. No es entendible. No se puede entender. Cuando el ángel visita a María, ¿te recuerda? María, pura, virgen, sin tacha, perfecta, vamos a decirlo así, madura, guardada para Dios. El ángel le promete lo que venía. El ángel le dice: bendita eres tú de todas las mujeres, bendito será el fruto de tu vientre. Y ella dice: ¿y cómo será esto? ¿Y cómo será esto? Ese cómo, aquí, el tutú, la cabeza. María dice: ¿pero cómo va a ser esto? Yo no conozco varón, yo no he tenido relación con ningún hombre nunca. ¿Cómo yo voy a tener un embarazo? Entonces el ángel le dice: el Espíritu del Señor hará sombra sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado el Hijo del Altísimo. Y le dice después al final, en Lucas 2 dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque nada es difícil para Dios. Yo te digo a ti, el esperma de Dios es la palabra. La palabra es la que preña al hombre de la verdad de Dios. Si tú crees la palabra, el Espíritu Santo hará sombra sobre la palabra y nacerá de ti, aleluya, algo glorioso. Y nacerá de ti algo victorioso. Y por tener la promesa de la palabra, yo puedo y debo hacerle un altar al Señor. Debo hacer altar. Un altar por la promesa. Por la promesa. Me quedan unos minutitos todavía. ¿Puedo seguir? ¿Está conmigo, iglesia? Digan: Noé y su altar, Abraham y su altar, Isaac y su altar. Voy con Jacob. Jacob, ven conmigo rapidito. Génesis 28. El hombre que más altares hizo fue Jacob, para que usted vea. Hizo 3. Génesis 28 del 10 al 21. Si está conmigo me dice amén. Génesis 28 del 10 al 21. Dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un lugar
a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y le puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Vio a Cristo. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a través de esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Usted dirá: ¿por qué tuvo miedo? Porque todavía la naturaleza de Jacob no había sido cambiada. Todavía Jacob no era el hombre espiritual. Todavía Jacob no había sido mudado en el hombre nuevo. Por eso el hombre que todavía no tiene la revelación de Dios, cuando hay manifestaciones de Dios, se asusta. Se asusta. Y a veces no que se asusta, sino como que murmura porque no le entiende. Y oiga lo que dijo Jacob: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Hizo un altar. La levantó la piedra, hizo un altar, la puso por señal y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob ofreció un altar por un encuentro con Dios, por una visitación con Dios. Venga conmigo, Génesis 35, del 1 al 7 también. Génesis 35, corra. Dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios lo mandó a hacer un altar. Fíjese que ahora es diferente. Ahora Dios lo manda a hacer un altar. Y entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Aleluya. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios, oiga, terror de Dios, estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea, Dios puso miedo en el enemigo. Y luego llegó Jacob a Luz. Luz es lo que es Betel, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Bet-El. El Betel lo llamó, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Segundo altar, un altar por la revelación. Pero sigue adelante, sigue conmigo, versículo 9 hasta el 15. Sigue conmigo ahí mismito. Apareció otra vez Dios a Jacob. ¿Cuántas veces ha aparecido ya Dios a Jacob? 3 veces. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo: Dios, tu nombre es Jacob,
Ahora empieza un nuevo tiempo para Jacob. Tu nombre es Jacob, que significa suplantador o engañador. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. ¿Usted está entendiendo algo aquí? Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti la daré. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó allí sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Fíjese, otra vez otro altar. ¿Por qué? Por la revelación. La Biblia está llena de esto, pero nosotros no lo entendemos. Estamos hablando de los patriarcas de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Pero no solamente ellos todavía. Pastor, ¿todavía puede enseñarnos más? Claro que sí. Voy a enseñarte el último. Aunque tengo todavía a Josué y tengo a Moisés, te voy a enseñar el de David. Ven conmigo a la Biblia. David, el hombre conforme al corazón de Dios, ofreció un altar. Segunda de Samuel 24. Segunda de Samuel 24. Del 18 al 25. Dice, ¿llegó conmigo, iglesia? Usted ha leído este pasaje, seguro que lo ha leído. Este pasaje cuando David está metido en el conflicto por el censo que hizo y trajo mortandad a Israel. Y había muerte en Israel, se estaba muriendo la gente por causa de la desobediencia. Había mortandad, había desastre, había destrucción. Y no había manera de parar la destrucción, hasta que Dios le dio una visión a un profeta y lo mandó a esto. Oiga conmigo, lea conmigo. 24:18 dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Cuando el siervo Edgar oraba, yo le dije a Carlos: mira la palabra confirmada. Y vio el rey, y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio el rey a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Qué pasaba en Israel? Había mortandad y nada detenía la mortandad. Pero apareció un hombre con la revelación. Amado, si esta revelación cae sobre nosotros, nuestras vidas jamás podrán ser la misma. Nuestra iglesia jamás será la misma. Nuestra ciudad jamás será la misma, porque habrán hombres y mujeres que saben lo que es un altar. Había un conflicto serio en Israel, había una mortandad, estaba la gente muriéndose, como decimos nosotros en mamacita, a pipá, por todos lados. Pero no había quien la detuviera. Pero un profeta se levanta y le dice al rey: ve y ofrece tú un altar al Señor. Levántate, tú eres la cabeza de Israel, tú eres la cabeza de Israel. Levántate y ofrécele un altar a Jehová. Levántate y ofrécele un sacrificio acepto a Jehová. Por eso los hombres que somos cabeza de familia, que somos cabeza de negocios, cabeza de empresas, cabeza de ministerios, tenemos que tener la revelación de lo que es un altar. Porque cuando las cosas no están funcionando bien, hay que ir delante del Señor a ofrecer un altar para que la mortandad cese, para que la aflicción se vaya, para que la crisis corra en el nombre de Jesús. Venga a ver. Versículo 21. Y dijo Arauna: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo.
Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí los bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna a David: no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David tenía revelación. Entonces David le compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Se lo pagó bien pago. Y edificó allí David un altar a Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y mire lo que dice el versículo final. Y oyó Jehová, y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Y cesó la plaga en Israel. Un altar puede detener la mortandad. Un altar puede detener la enfermedad. Un altar puede detener el divorcio. Un altar puede detener la maldición. Un altar puede detener la quiebra. Un altar puede detener la ruptura. Un altar. Y David lo hizo. No tenía la revelación, pero un profeta la tenía. Amado, que caiga la revelación sobre ti. Si las cosas no están saliendo como debieran estar saliendo, ofrécele a Dios un altar. Ofrécele a Dios un ayuno, ofrécele a Dios un sacrificio, ofrécele a Dios un corazón contrito y humillado. Aparte ese tiempo delante de la presencia de Dios y ve delante de Él y recuérdale la promesa. Recuérdale la promesa. Tú tienes un incensario en la mano. Cuando en Israel la mortandad atacó por causa de la desobediencia de los hijos de Israel en el desierto, el pueblo empezó a morir también. Pero Dios tenía profetas en Israel. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, dile a Aarón que tome el incensario y que tome fuego del altar y que haga expiación entre los vivos y los muertos. Y dice la Biblia que Moisés llamó a Aarón y le dijo: tú eres el sacerdote, corre. Sacerdote, esa palabra me timbra en el corazón. Sacerdote, corre. Sacerdote, corre, corre, sacerdote, corre. Y Aarón corrió al altar y tomó el incensario y llenó el incensario con fuego del altar. Porque en el altar había que tener fuego obligado todo el tiempo. Era algo perpetuo, mandamiento perpetuo. En el tabernáculo de Moisés había tabernáculo todo el tiempo, había fuego perpetuo todo el tiempo en el tabernáculo de Moisés. David levantó otro tabernáculo, pero no era igual que el de Moisés. En el tabernáculo de David no eran sacrificios humanos lo que habían. En el tabernáculo de David eran sacrificios de alabanza que había 24 horas al día. 24 horas habían adoradores, habían músicos, habían cantores, había gente ministrando al Señor todo el tiempo. Pero en los días de Moisés, cuando la mortandad vino, el incensario de Aarón separó a Aarón como sacerdote e hizo una expiación, hizo una intercesión entre los vivos y los muertos. Y dice la Biblia que la mortandad cesó. Un intercesor, un sacerdote con un incensario puro, con un incensario íntegro, con un incensario santo, es un arma poderosa en las manos de Dios. Un intercesor que sepa lo que está haciendo, que separe entre los vivos y los muertos, que separe a favor de la vida, a favor de la salud, a favor de la familia, a favor de la paz. Un intercesor en las manos de Dios es una herramienta de mucho poder. Y eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros. El llamado de Dios para nosotros es ese: a orar por esta ciudad. Bonao es el corazón de la República Dominicana. Si Bonao se enciende, la República Dominicana se va a encender en el nombre de Jesús. Si Bonao se enciende, la República Dominicana se va a encender. Si en Bonao se derrama la gracia victoriosa, la sublime gracia, la República Dominicana lo va a disfrutar y va a vivenciar. No hay quien pase de norte a sur o de sur a norte que no pase por Bonao. Aunque ya lo están haciendo por allá afuera, pero como quiera, lo que va a salir de aquí va a ser algo tan fuerte que va a arropar a la República Dominicana,
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así como el Instituto Sísmico ha dicho que se expecta un sismo, que se expecta un terremoto, yo expecto un tsunami de la gloria de Dios para la República Dominicana. Yo expecto un derramamiento del Espíritu Santo para la República Dominicana, que va a empezar en Bonao, que va a empezar aquí, en esta ciudad de Dios, y que se va a levantar un pueblo con un incensario dispuesto a ofrecer un altar al Señor. Por eso debes entender lo que es el altar. El altar que David ofreció hizo que la mortandad cesara. La iglesia todavía necesita despertar, y debemos llevar esta conciencia a todos los que están en radio y televisión. Bonao somos todos, nos duele a todos, y la iglesia debe empoderarse. ¿Qué debe la iglesia? Pero yo no hablo de empoderarse de puestos públicos. Yo no hablo de empoderarse de sitios públicos. Yo no hablo de empoderarse de puestos gubernamentales. Yo hablo de empoderarse del lugar que Dios le entregó. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la esperanza que tiene esta tierra de ver al Dios de su salvación manifiesto. Pero ¿cuál iglesia? La iglesia de Jesucristo. ¿Cuál iglesia? La iglesia que entiende. ¿Cuál iglesia? La iglesia que despertó. ¿Cuál iglesia? Yo no estoy hablando de denominación, ni de concilio, ni creas que es el buen samaritano. Estoy hablando de la iglesia que despierta. Porque hay una iglesia ahí que va a despertar, y que Dios la está despertando en el nombre de Jesús. Hay una iglesia ahí que puede haber, que esté viendo que se está cayendo la gente en los lados y no encuentra qué hacer. Así le estaba pasando a David, rey de Israel. El rey viendo que su pueblo se le está muriendo. Murieron 70,000 personas en un día. El rey no sabía qué hacer. Me estoy volviendo loco, Señor. Fui yo que pequé, mátame a mí. No. El pueblo pagó las consecuencias, pero Dios levantó un profeta y le dijo al rey: ¿dónde está el secreto? Rey, el secreto para parar la mortandad es que tú como cabeza te pares delante de Dios y ofrécele un altar. Y el rey lo entendió. Hoy yo hablo en el nombre de Cristo para que los hombres y mujeres de Dios entiendan que tú eres el sacerdote, la sacerdotisa, la cabeza, el ungido, la ungida, para tomar el incensario, ofrecer el altar, ofrecer el incienso, y la mortandad de tu familia tendrá que retroceder en el nombre de Jesús. Tendrá que huir en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Toca a alguien y dile, este es el tiempo. Ponte de pie en el nombre de Jesús.